Bienvenidos a este programa, el programa de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Gracias a la gracia de Dios que tiene con nosotros. El equipo de Evangelio de Cristo, trabajando para el Señor y trabajando para ustedes. A lo que Dios nos ha mandado, a lo que Dios nos ha encomendado es la predicación y la exposición de su palabra. Hoy no es distinto. Vamos a exponer la palabra de Dios, la palabra viva y la palabra eficaz de nuestro Señor. Vamos al texto. Vamos a meditar en el texto de Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 43. El título del mensaje: el mensaje de Dios, o en este caso el mensaje de parte de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Un texto de Hechos capítulo 10, bastante extenso, pero realmente es nutritivo a nuestra alma. El primer enunciado es Cornelio como objeto de la misericordia de Dios y receptor del mensaje divino. Cornelio como objeto de la misericordia de Dios y receptor del mensaje divino. Este es el primer encabezado. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, ayunaba y oraba siempre. Ahora, este es el personaje, Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión. Centurión, hombre romano. Un centurión romano. Un romano. Era un hombre de autoridad. Era un hombre que tenía a cargo muchos soldados. Recordar que cuando se habla de la escritura de centurión, también debemos ir a Lucas capítulo 7 versículo 8, cuando tiene este encuentro el centurión con el Señor Jesús y le hace saber que él tiene también soldados bajo sus órdenes y que también él está bajo autoridad. Esto lo recordamos en Lucas capítulo 7 versículo 8, hablando de centurión. Cornelio era un gentil. Cornelio era un gentil, porque no era judío, era romano. Todo aquel que no pertenecía a la nación judía era considerado un gentil. Este hombre, según el texto nos deja ver, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, que daba limosnas, era muy generoso y oraba continuamente. Dice la escritura, oraba continuamente, rogaba a Dios por todo, podemos decirlo así también, rogaba a Dios por todo. Dios deja que podamos ver a este hombre Cornelio, este romano, este gentil, nos lo deja ver en la palabra de Dios como un hombre reverente delante de él, que tenía reverencia a Dios. Inclusive las condiciones o la moralidad de Cornelio también es dejada ver en la escritura en el versículo 22. Dice, para dar información sobre Cornelio, que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ahora, este es el carácter, y es algo que me llamó mucho la atención. Este es el carácter que debe reflejar un cristiano. Cuando evaluamos a este hombre Cornelio, este romano, este gentil, con todas estas
estos atributos, esto lo debería tener todo cristiano. Tú y yo deberíamos exponer esto, deberíamos transmitir esto. Todo esto que Cornelio tenía y nos deja ver la palabra de Dios. Ahora, quien estaba reflejando todo esto era un pagano. Quien estaba reflejando todas estas virtudes era un pagano, un perdido, un muerto. ¿Y por qué hago esta afirmación? Y lo voy a ir desglosando en la medida que el Señor nos dé el tiempo para ello. Ahora mismo, cuando nosotros podemos exponer casos conforme o un caso en particular o muchos casos con respecto a las virtudes de este hombre, ¿qué podemos evaluar en nuestro contexto? Ahora mismo tenemos hombres y mujeres creyendo que por ser personas de carácter piadoso, por ser personas generosas, por ser personas que se pueden considerar buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos vecinos, buenos padres, buenos hijos, todo esto los lleva a mostrar delante de la sociedad que ellos viven una vida justa, una vida agradable, una vida perfecta. Esto los hace ver y los hace sentir a muchos, no estoy diciendo casos particulares, hay algunos o muchos casos de personas que viven bajo esta concepción de creer que ellos tienen todas estas características de piedad, de generosidad, de bondad, y que esto solamente en este plano terrenal a ellos les basta para conseguir favor de parte del Dios, que ellos tienen dentro de sí esa revelación que Dios les ha dado de que hay un Dios. Dios lo ha puesto dentro de todos nosotros. Por eso es que la lucha del ateo es, para ser ateo, alguien lo dijo así, hay que tener más fe que para ser cristiano. Porque está luchando aún con lo que él sabe dentro de sí mismo que sí existe. Ahora, estas personas que creen eso de sí mismas, que dicen que con esto ya están listos, están hechos en esta vida, consideran que al vivir esta buena vida están consiguiendo una buena muerte. Con estas características. Ahora dice el Señor que aprovecha el hombre si ganare todo el mundo. O sea, que aproveche el hombre si todo el mundo te ve correcto, justo, generoso, eres un hombre intachable. ¿De qué te aprovechas si todo esto no tiene un impacto a nivel espiritual? Esto no tiene un impacto a nivel espiritual, a nivel de tu vida eterna. ¿De qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué? Ahora vemos esto en Cornelio, tiene todas estas características. Y es lo que nosotros podemos ver de Cornelio. Cualquiera que veía a Cornelio en esa sociedad, inclusive era reconocido aún por los judíos. Ahora, como un derivado acá, voy a tomar la visión de Cornelio como misericordia divina. Esto se desglosa del enunciado. La visión de Cornelio como misericordia divina. Hechos capítulo 10, versículos 3 y 6 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena, esto era como a las 3 de la tarde, lo que nosotros, en nuestro horario, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido. Ojo con este detalle, que dice acá: ahora las oraciones y tus limosnas han subido. Muchos toman esto para decir que Dios escucha todo lo que se le dice, todo lo que se le pide. Y realmente Dios escucha, dice la Escritura, o sus oídos, sus ojos están atentos a aquellos que le temen, y a aquellos que son sus hijos, aquellos que son su pertenencia. Y que de lo demás, a muchos no les gusta que cuando uno dice esto, pero de los demás, de todos los demás, los que no son hijos, los que no temen, Él tiene misericordia.
misericordia, lo que llamaríamos gracia común. Continúo, dice versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora seguimos viendo a Cornelio. Seguimos viendo a Cornelio, que presuntamente lo que no nos dice qué estaba haciendo Cornelio a esta hora novena, pero esta era la hora que acostumbraban los judíos a orar. Esto nos deja ver que Cornelio era un hombre o un candidato a ser un prosélito. ¿Por qué? Porque Cornelio, por lo que nos deja ver la palabra, era un hombre que ya había tenido un encuentro con el judaísmo. Y algunas de estas cosas las estaba haciendo y las estaba tomando para sí. ¿Qué podemos ver acá? Él simpatizaba con el judaísmo. Se presume, como lo dije hace un momento, que podía estar orando porque era la hora que muchos acostumbraban, o era una hora que tomaban para orar. Dios manifiesta su misericordia con Cornelio. ¿Cómo? Llamándolo a que tenga un encuentro con alguien. Esto es lo mismo que nosotros podemos ver en Hechos capítulo 9, cuando Pablo con Ananías, en sueños, Ananías se le dice de Pablo, y Ananías va a ese encuentro con Pablo. Es algo parecido. Dios le manda a Cornelio lo que debe hacer. Un hombre que no conocía a Cristo, un hombre que no conocía a Jesucristo, un hombre que era un muerto, un hombre que era un pagano. Cornelio, déjeme decirle que tenía una vida de oración. Tenía una vida de oración. Y sigo siendo enfrentado a muchas cosas que la palabra nos deja ver. Nosotros que somos cristianos, somos creyentes, tenemos una vida de devoción, o tenemos una vida con estas características. Oramos, tenemos ese hábito de orar. Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque si esto es un pagano, si esto es un muerto, debería de darnos vergüenza. Porque a veces nosotros, y digo algunos, o digo muy poco, voy a decir muy poco y me voy a incluir, nosotros fallamos en ese sentido. No tenemos devoción en la oración, no tenemos encuentro con Dios, o tomamos en poco el encuentro con Dios. Esto es para examinarnos. Y aquí, como otro derivado de acá del encabezado, la fe y la obediencia de Cornelio como respuesta a la visión divina. La fe y la obediencia de Cornelio como respuesta a la visión divina. Hechos capítulo 10 versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Dios pone a prueba la fe de Cornelio. Ahora, esto nos deja ver que Cornelio de verdad había tenido un contacto con el judaísmo, y un contacto bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cómo reconoció él que la voz o este ángel había sido enviado por Dios? Es algo que nosotros debemos evaluar. Cornelio inmediatamente pone en acción eso que él cree y obedece. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos en este aspecto? ¿Cómo estamos nosotros cuando Dios nos demanda algo? ¿Con cuánta diligencia nosotros actuamos conforme a lo que Dios nos ha encomendado, sabiendo que es una misiva de Dios, sabiendo que es una orden de Dios? ¿Cómo estamos nosotros actuando? Segundo encabezado, Pedro como objeto. Vean que el primer encabezado, el primer enunciado,
era Cornelio. Ahora es Pedro como objeto de la reprensión de Dios y emisor del mensaje divino. Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Wow. Aquí hago un alto. Porque cuando evaluamos o cuando vemos esto, Pedro tiene una visión. Versículo 11, y vio el cielo abierto y vio este gran lienzo que descendía. Él lo dice la Escritura, un éxtasis. Tuvo esta visión. Ahora vemos que Pedro, después de que ve esto, el Señor le da una orden. Pedro, mata y come. Vean todo lo que tenía este lienzo. Y esto nos deja ver que algo había ahí que Pedro le incomodaba. Tanto al grado que Pedro dice no. Le dijo no al Señor. Le dijo: no voy a matar y a comer. Y le da la razón: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y dice la voz: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora vemos a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un apóstol de Jesucristo. Pedro era judío. Era un judío fiel. Era un judío ortodoxo. Era un hombre apegado a las tradiciones judías. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo nos demuestra el texto que esto es así? Pedro tenía muchos prejuicios. Tenía muchos prejuicios. Y debido a eso, a su apego a las tradiciones judías, esas tradiciones lo tenían para eso. Y por muchas de estas razones, él no veía más allá de eso. Y vuelvo al texto. El Señor le dice, y él lo reconoce: Señor, no. Él está reconociendo que es una voz divina, pero él está diciendo a la voz divina: no. Ahora, si él entendía que era el Señor Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que mandó la ley, el creador, el autor de la ley, que se le entregó a Moisés, porque la ley no es de Moisés, la ley es de Dios. Dios se la entregó a Moisés. Si ese mismo Dios que dio la ley le dice a Pedro: mata y come, ¿cómo tú le vas a decir a Dios no? Vemos la obstinación de Pedro en este sentido, y eso nos deja recordar también a Jonás. Nos deja recordar también a Jonás. Los prejuicios de Pedro. Recordar que era un hombre muy impulsivo. Eso es una de las características que más se conocen de Pedro. Como derivado acá del enunciado, del segundo enunciado, la visión de Pedro como una reprensión divina. Hechos 10:15. Vuelvo al 10:15. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Había una ley, era la ley alimenticia, ¿no? Vamos a Levítico 11, donde se hablaba de los animales puros, animales impuros. Pero vemos ahora que en el nuevo pacto, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 17,
Dice esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todos los cuales sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 10. Otro texto que también nos deja ver algo sobre esto. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Esto era una sombra. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la reforma de las cosas. ¿Cuál es el tiempo de la reforma de las cosas? Jesucristo. Hasta el tiempo de la cruz, hasta el tiempo del evangelio. Dios le estaba dando luz a Pedro sobre lo que ya él debía abandonar como prejuicio. Pedro, no hay comida inmunda. Esto tiene un propósito mayor. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero aquí no hay comida inmunda, Pedro. No lo llames tú común lo que yo he limpiado. El mandamiento que recibía Pedro no podía ser obedecido porque la conciencia de Pedro estaba condicionada con sus tradiciones, con esa enseñanza. Pedro sabía que quien le hablaba era el Señor. Él lo sabía. Su tradición le hacía imposible, hermanos míos, la tradición le hacía imposible a Pedro obedecer el mandato que Dios le estaba dando en ese momento, y así ahora mismo nosotros podemos aplicarlo a nosotros. Porque ahora mismo hay muchas personas a las cuales se les está hablando, hermanos en la fe, se les está hablando del evangelio, se les está hablando de la escritura, se les está dejando ver muchas enseñanzas que estaban escondidas, que no nos habían dicho, que no se había predicado, y a muchos se les está enseñando eso, y ellos están asumiendo que no, aunque sea verdad, aunque la Biblia lo diga, ellos no lo quieren asumir porque ellos están bien con lo que han vivido siempre. Ellos están bien con todos los años que tienen el cristianismo haciendo lo mismo. Y se les habla de que la escritura dice algo contrario, y ellos dicen que no porque ellos lo han hecho así siempre. Asimismo es el que está allá afuera. Asimismo es el que está allá afuera, que muchas veces se le habla, se le predica el evangelio, se le habla de la salvación, y ellos dicen: yo puedo creer en lo que yo quiero creer. Yo estoy bien así. Conceptos, tradiciones. Dios no estaba haciendo algo que él no podía hacer cuando le dio esta orden a Pedro. Pero vamos a ver que esto tiene una extensión, es algo mayor. ¿Cuál era la enseñanza? Y la vamos a ver más adelante ya explícitamente cuando Pedro mismo lo dice. Pero le estaba enseñando a Pedro a no llamar inmundo tampoco a aquellos hombres que no cumplían con esas obligaciones legales de Levíticos capítulo 11. Ni a esos, Pedro, puedes llamar inmundo. Ni a esos. Esta era la preparación para el ministerio. Había que ir hasta lo último de la tierra. Y resulta que Pedro estaba en Jope, 40 a 60 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. ¡Wow! Si eso es lo último de la tierra, ¿qué le pasaba a Pedro? ¿Qué estaba sucediendo con Pedro? Por eso es que decimos, cuando vamos a la historia de la iglesia, que gracias a Dios por la persecución. Gracias al Señor por la persecución, porque si esa persecución no se hubiese dado, muchos ahora mismo en el mundo no conocieran el evangelio, pero nosotros sabemos que Dios sabía lo que iba a hacer. Y esa persecución tenía que ocurrir. Gloria a Dios por la persecución.
Algunos dirán, hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Porque hubieron muchos muertos y todo eso. Hermano, todos esos muertos eran creyentes en el Señor Jesucristo. Y les puedo asegurar que están mejor que nosotros. Eso ni les quede duda. Ahora, como derivado acá también la fe y la obediencia de Pedro como respuesta a la visión divina. Vean que no todo es malo en Pedro. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres, del versículo 21 en adelante, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Ahora, quiero hacer un alto acá y decirle cómo Dios actúa con cada uno de nosotros. Y Dios actúa con nosotros porque nos ama. Aun cuando Dios nos reprende, es por amor. Dios, a quien ama, disciplina. Y vemos aquí cómo Dios estaba tratando con Pedro, con esos prejuicios que Pedro, con ese racismo que Pedro tenía. Porque vemos aquí también un encuentro cuando estos hombres llegan a la casa de Pedro. Estos hombres eran romanos y Pedro los hospeda. Vemos este encuentro. Hay Pedro hospedando a estos hombres, y vemos también la casa donde Pedro estaba viviendo. Cierto hombre llamado Simón el curtidor, lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué era un curtidor? Era un hombre que trabajaba con pieles de animales. Era un hombre que tenía que matar, o por lo menos no voy a decir matar, tenía que tener contacto con pieles de animales. Ahora, ¿quién nos garantiza a nosotros que él no tenía contacto con animales inmundos? Ahora, ¿qué prueba no tendría Pedro estando con este cierto Simón curtidor? Ya Dios venía tratando, tenía que estar tratando con Pedro con respecto a esto, pero Pedro, un hombre que se nos muestra en la Escritura como realmente terco. Y cuando vemos la terquedad de Pedro, vamos al lienzo. ¿Cuántas veces bajó el lienzo? 3. Ahora, cuando yo voy a Juan, cuando le pregunta al Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces el Señor se lo preguntó? 3. Realmente era un hombre difícil. Un hombre difícil. Vemos en la Escritura cómo Cornelio había convocado a sus parientes. Cornelio, dueño de casa. Pero nosotros vemos a un Cornelio que había compartido la fe. Seguro que lo había hecho. Y le había participado a todas estas personas que había algo, había un magno evento, algo que iba a pasar. Eso es que me encanta el Evangelio, porque cambia vidas. Cuando Cornelio pudo haber relatado todo lo que le había pasado a los familiares, lo más que le quedó a esas personas era escuchar a Cornelio y decirle, ¿dónde es la reunión? ¿A quién hay que esperar? Todos se abocaron a esperar. ¿A quién? Al mensajero divino. Ese mensajero que ya se le había anunciado a Cornelio. Envía a tus criados, o envió él a sus criados a buscar a este hombre llamado Simón, por sobrenombre Pedro. Y él te dirá, él te va a hablar. Recordar, y quiero que tengan en sus mentes, que Cornelio era un hombre temeroso, piadoso, era un hombre que era generoso, era un hombre reconocido en toda esa sociedad como un hombre bueno, justo. Ahora dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora voy a hacer un alto acá y espero que algún católico esté sentado ahí. De verdad que quiero que Dios, Señor, provea un católico que esté sentado ahí, porque quiero dar esta reflexión. Se supone, según el catolicismo romano, que Pedro fue el primer papa. Ahora, si Pedro fue el primer papa, ¿por qué Pedro no dejó que le adorara a Cornelio? ¿Por qué no permitió que Cornelio siguiera ahí de rodillas adorándole? Y le dijo, levántate, yo soy un hombre.
¿O es que acaso no vemos que al Papa se le arrodillan, lo veneran? Hágase esa pregunta. No pelee conmigo. Hágase esa pregunta usted y evalúe eso conforme a lo que Dios dice, no a lo que yo digo, a lo que Dios dice en la palabra. Ahí verá y sacará conclusiones. Hay verdades, muchas. Ahora, y hablando con él en Troya, halló a muchos que se habían reunido. Vean, una buena reunión. El hermano José Miguel Segura, seguro mi hermano que se alegraría mucho que alguien lo invitara a un lugar así, donde todos están prestos para escuchar lo que él les va a decir de parte de Dios. Seguramente, seguro que sí. Entonces, versículo 30, Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba yo en ayunas. Hermano mío, este hombre ayunaba. Cada vez que, y sigo leyendo sobre Cornelio. Si usted no está siendo confrontado en estos momentos con Cornelio, y le digo, un muerto, con todas las características de Cornelio, con todo lo que Cornelio era y hacía, y usted no se ha evaluado y examinado, realmente tiene un problema. Al igual que yo, si no lo hiciera, conforme a lo que estoy leyendo y estoy estudiando. Yo lo hice, me evalué, y en muchas Cornelio me ganó. Así lo digo, en muchas. Ahora, versículo 31, y dijo Cornelio, versículo 31, y dijo Cornelio, le dice el ángel: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora hago un alto aquí que es clave en muchas de las concepciones que tienen algunos con respecto a la bondad del hombre para con Dios. El hombre bueno resulta que va a ir al cielo, según algunos. Si tus obras son muy buenas, realmente tendrás un lugar en el cielo. Ahora, Cornelio tiene todas estas características. Ahora veo aquí un Cornelio que le dice esto: el ángel que se le apareció, tu oración ha sido oída. Ahora, si Cornelio era un hombre tan justo, como lo deja ver acá, tanto para tener algo de parte de Dios como la salvación de su alma, ¿por qué Cornelio, o vemos a un Cornelio que oraba y se le hace saber: tus oraciones han sido oídas, tus limosnas han sido escuchadas? Ahora, cuando nosotros oramos, esperamos la contestación de Dios, esperamos una respuesta de Dios. Aquí no nos deja ver que Cornelio estaba pidiendo, pero si vemos la respuesta de Cornelio, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio a las oraciones de Cornelio? Tiene nombre, ¿sabe cuál es? Pedro. La respuesta a las oraciones era: anda y busca a un hombre llamado Simón, por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que hay que hacer. Lo dice la Escritura, aquí está. Ahora, vemos: envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí está. La respuesta a la oración es el mensaje de Pedro. Y ahora vamos a hablar de ese mensaje, que es lo más grandioso, maravilloso, sublime, supremo, glorioso, eterno y poderoso, que es el Evangelio. Es el Evangelio. Así que luego envié por ti y tú has venido bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Hermano, nosotros tenemos prejuicio a la hora de llevar la palabra. Preguntémonos eso. ¿Acaso por sus cabezas no ha pasado algunas veces: no, yo no le voy a hablar a esa persona porque seguro que no me va a escuchar, o seguro que no se convierte? Hermano, si usted va a hablarle a una persona asegurando usted mismo que usted va a conseguir que esa persona se convierta, usted está errado.
Quien convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Usted tiene que hacer lo que Dios le ha enviado a hacer, y es exponer la palabra de Dios. ¿Cómo serán salvados si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? Usted tiene que ir, hablar, predicar, exponer. El resultado no es suyo. Apolo regó. Pablo predicó, Pablo sembró, El crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Usted no puede estar teniendo prejuicios a la hora de ir a exponer la palabra de Dios, creyendo en usted, teniendo sus conceptos de que algo no va a pasar porque usted ya dijo que no va a pasar. Usted no sabe. Usted no sabe. Usted lo que debe saber es lo que tiene que hablarle a esa persona. Eso sí, sépalo. Nosotros tenemos que ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12. Ahora, ¿qué era lo que Pedro o a Pedro le había sido incrustado, o se le había enseñado, o él tenía bien arraigado? ¿Dónde lo tenía? En su entendimiento. Ahí era donde estaba arraigada toda la tradición. Y así mismo nosotros tenemos prejuicios. ¿Arraigados en dónde? En la mente. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con todo eso? Renovarlos. ¿En qué? ¿Dónde lo vamos a renovar? ¿Dónde renovamos nosotros nuestro entendimiento si no es en la palabra de Dios, en el vivo evangelio de Jesucristo? Yo me he propuesto muchas cosas en esta vida. Y ahora mismo en mi vida de creyente, de cristiano, ahora mismo me he propuesto estudiar lo más que pueda lo que el Señor me provea en hacer el evangelio de Jesucristo como primer orden en mi vida. Como primer orden. Lo demás, lo estudiaré, lo aprenderé conforme a lo que Dios me ha dado, pero ahí voy a enfocar. Ahí voy a tratar de quemar mi vida, lo que me queda el resto de vida, en seguir conociendo a Jesucristo, su evangelio, para poder hablarlo como Él nos ha mandado a hacerlo, con poder. Porque es poder el evangelio, poder. Ahora, estos prejuicios deben ser quitados. Hermanos, amigos, que tú que estás escuchando y tienes a un vecino que es cristiano y nunca te ha hablado, inclusive si eres mi vecino y yo no te he hablado, anda, tócame la puerta y dímelo en mi cara. ¿Por qué tú no me has hablado del evangelio y te veo en la televisión hablándole a la gente? Yo no estoy tan lejos. Estoy aquí al lado de tu casa. Sería un choque. Sería un shock. Y sé que ahora muchos de los que están escuchando esto tienen un shock siendo confrontados con él. Que la misericordia de Dios sea sobre nosotros y la gracia más todavía por ser sus hijos. Ahora, tercer encabezado. Pedro predica el evangelio a los gentiles. Gloria a Dios. Esta era la respuesta a las oraciones de Cornelio, el hombre temeroso, el hombre piadoso, el hombre que oraba, el hombre que ayunaba. ¡Wow! Un hombre, pudiéramos decir, un hombre justo. Ahora, ¿por qué un hombre que era perfectamente justo en este sentido, tenía que escuchar algo de alguien? Algo, vamos a decirlo así, algo le faltaba a Cornelio. Y es como diría mi hija, casi nada. El evangelio. Conocer del Salvador del mundo, del Rey del universo, aquel que se despojó de su trono, aquel que dejó su gloria, se hizo hombre, se humilló, se humanizó, se hizo prójimo para estar de entre nosotros y traernos esa buena noticia
de salvación de nuestras almas y de victoria en contra de la muerte, o ganando esa victoria, esa guerra contra la muerte. Dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, usted y yo sí. Tenemos ese problema. Y si usted no lo hace, wow, lo felicito. Lo felicito. Ahora, los gentiles, según los judíos, los gentiles, que era Cornelio, un gentil, no tenía ninguna esperanza, no tenía ningún derecho, no tenía nada que ver con Dios. Ellos eran rechazados por Dios, según ellos, según los judíos. Dios a ellos no los había elegido, Dios a ellos no los había llamado. Nosotros podemos ir a varios textos del Antiguo Testamento que ya Dios avisoraba que Él iba a tratar con toda la humanidad. Pero sabemos que los judíos tenían una mente a veces, o bueno, no voy a decir a veces, pero su mente, con la misma escritura lo dice, muchas de esas mentes estaban cauterizadas. Y esto nos deja ver, lo vemos en el caso de Pedro. Ahora, ellos dicen, o decían los judíos, que no había bendiciones. Ya, de plano ellos no tenían ninguna bendición. Eran aquellos fuera del reino, aquellos fuera de la gloria de Dios. Ellos estaban fuera de todo lo que tenía que ver con el rango o con el alcance de Dios. Dios no los quería, los desechaba. Ahora vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 28, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ajá. Usted está en la fe en Jesucristo. Usted realmente está en la fe en Jesucristo. Si usted está en la fe en Jesucristo, usted es salvo. Si usted cree en la obra de salvación de Jesús, usted es salvo. Pero realmente vívala para mostrar que es salvo. Aférrese para mostrar que es salvo. Son características de ser salvo. No es ser salvo porque soy salvo, porque me da la gana de ser salvo. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber fruto. Versículo 35, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí este texto lo han usado para decir que todo aquel que hace lo bueno tiene ganancia con Dios. Dios, hay una oración que sí escucha, y es la oración de un corazón contrito, humillado y arrepentido. Ahora, consideremos ahora las oraciones de Cornelio. Eran oraciones y nos deja ver que Dios tuvo esa misericordia con él. Era una devoción, era una pasión, era una entrega y era un reconocimiento de que algo, Dios mío, falta. Es evidente. Y Dios no deja sin respuesta a aquel corazón contrito y humillado que le busca. No lo echa fuera. No lo echa fuera. Si Cornelio hubiese sido aceptado por Dios bajo la base de su pureza moral, de su pureza religiosa o esa religiosidad personal, porque no nos deja la escritura ver si él ya era un prosélito, era alguien que había abrazado ya o se había incorporado al judaísmo, no vemos eso, pero sabemos que es un hombre que ya conocía, había escuchado. Si esto hubiera sido así, si Dios lo hubiera aceptado así, Pedro no tenía que ir a ningún lugar. Pedro no tenía que ir a la casa de Cornelio a predicarle nada. Y sabemos que eso es una verdad. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Pero ahora, ¿cómo creerán en Él si nadie les habla? Versículo 36, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. El mensaje era a los hijos de Israel. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Esto
Siempre lo digo, es una maravillosa noticia que ellos no lo recibieron. Gloria a Dios porque no lo recibieron. Vino a entablar, vino a traer la paz. ¿La paz de qué? La enemistad de Dios con el hombre, la guerra del hombre con Dios, Colosenses. Ahí está. Enemigos en vuestra mente. Así eran. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan. Está hablando del principio del ministerio de Jesucristo. Les está hablando a Cornelio y a su familia del principio del ministerio de Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Le está hablando del descenso del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y Jesucristo, Señor Jesús, hizo milagros, hizo prodigios. Dios estaba con él. Dios estaba en él. Él era Dios. Vemos versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado. Dice Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era el problema? ¿O qué era lo que Cornelio tenía que solucionar? ¿Sabe qué? Él era enemigo de Dios, al igual que lo eras tú y lo era yo. El que vino a traer la paz entre Dios y nosotros fue Jesucristo. El que vino a pagar por el pecado fue Jesucristo. El que vino a sanar fue Jesucristo. Jehová, Yahweh, Yahvé, cargó el pecado tuyo y mío sobre la espalda de Jesús. ¿Saben qué pasó acá? Cuando este hombre Pedro da ese mensaje, ese evangelio de poder, esa noticia, esa buena nueva de que este hombre llamado Jesús era el que cumplía todo perfectamente, cumplía con toda la exigencia de Dios. Alguien que había venido del mismísimo Dios, porque era el mismo Dios. ¿Saben lo que pasó? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban, sobre los que oían el discurso. Todas estas personas creyeron. Todas estas personas creyeron. Fueron salvados. Todas estas personas fueron expuestas al evangelio de Jesucristo. El mensaje de parte de Dios es Jesús. Cornelio podía tener todas estas características. Cornelio podía ser un hombre acepto ahorita mismo en el contexto en el que nosotros nos encontramos, vemos a muchos Cornelios. Pero eso no te garantiza que tú tengas un lugar delante de Dios. Lo único que te garantiza un lugar delante de Dios es que creas en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y aceptes eso como una verdad en tu vida para vivirla. Y que entiendas que en la resurrección ahí fue el pago total, se cumplió todo el vencimiento, o venció Cristo a la muerte, esa muerte que es la exclusión por siempre de la presencia de Dios. Tesalonicenses nos lo dice. La muerte segunda ya no será para ti ni para mí, porque hemos creído en Jesús y Él pagó todo lo que nosotros nos tocaba pagar. Aún si tú tienes muchas buenas obras, arrepiéntete
Aún si tienes muchas buenas obras, escucha lo que te digo, arrepiéntete aún de tus buenas obras. Y busca a Jesús y empieza a vivir una nueva vida en Jesús. No hay obra que te salve. Y si hay alguna obra que salva, como dicen muchos hermanos, es la obra de Cristo en la cruz. Dios tenga misericordia y piedad de su pueblo y de su iglesia. Que la gracia de Dios esté contigo por siempre y para siempre.